Veamos. Ok, jóvenes, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero que hayan disfrutado de las fiestas navideñas, de que no haya pasado ningún percance y que pues se encuentren muy bien y que hayan podido disfrutar con toda su familia a pesar de la situación en la que nos encontramos en este momento. Igual, ¿verdad? Recordarles siempre tomar las medidas necesarias. Recordemos de que estamos ante un posible nuevo rebrote, entonces tenemos que tomar mayores precauciones todavía. Pues para mí es un placer nuevamente el poder estar acá con ustedes a través de la distancia, pero muy cercana a ustedes, ¿verdad? De manera virtual. Acá estamos nuevamente y pues vamos a dar inicio a una nueva tutoría. Espero que todas estén bien y todos estén bien. Ok, vamos con una pregunta del millón, jóvenes. ¿Quiénes de ustedes han leído el material? Díganme la verdad para que podamos poder interactuar. El material habla de lo que es los enfoques de género, por ejemplo, el enfoque en derechos humanos, violencia, lo que es la convivencia. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿quién más? De los estatutos del colegio amigo. Ajá. ¿De qué más nos habla el material? Cuando empezamos a hablar de la parte de la convivencia, ¿se recuerdan que en la tutoría anterior hablamos sobre los enfoques, lo que nos estaba mencionando Jocelyn? Nos habla del enfoque de los derechos humanos, enfoque de género, enfoque inclusivo, el enfoque formativo. Nos habla también del enfoque de la prevención de violencia y también nos menciona el enfoque participativo. ¿Quién se recuerda qué es cada uno de ellos? Vamos a hacer una breve retroalimentación de los enfoques. ¿Quién se acuerda de ellos? Veamos, jóvenes. Creo que está el enfoque participativo, en el que dice que tienen que involucrarse todos, padres de familia, comunidad, los directores. Ajá. Veamos, Natalie. ¿Qué me dice Natalie? Celia, yo no sé si usted está hablando, pero no se le escucha nada. El enfoque de prevención de violencia también Ah, ok. ¿Y ese de qué nos habla, Celia? está relacionada con la escuela, dice, con los actores de la convivencia, alumnos, docentes, padres de familia. Ok, ¿cuál otro? El formativo para la convivencia escolar. Ok. El enfoque inclusivo para la convivencia escolar, jóvenes, nos habla del principio de la no discriminación, que establece algunos tipos de características o condiciones hacia los niños y los adolescentes. Este está constituido por muchos argumentos y va tratando de garantizar el ejercicio sobre los derechos que tienen los niños y los adolescentes dentro del recinto escolar. También está, en el material aparece que está denominado como la parte del interés, del interés superior hacia el niño o al niño.
que va a determinar los derechos humanos de que tienen estos y que poseen esto. Deben ser respetados en cualquier circunstancia. Pero no solo podemos hablar solo de derechos, también tenemos que hablar de responsabilidades que tienen los niños y los adolescentes dentro de los recintos escolares. Muchas veces solo nos enfocamos en que los niños deben de recibir, pero ¿qué pasa al otro lado con la parte de la responsabilidad? Ustedes que han tenido ese contacto, ¿alguien me puede dar algún ejemplo con respecto a esto? Muchas veces el maestro exige y exige mucho, ¿verdad? Que los deberes, que las actividades se acaban. Ok, está bien. Pero, ¿qué pasa cuando son los padres quienes están exigiendo que se les den los derechos a sus hijos? ¿Qué pasa con el otro lado? A ver, quién me dice? Que a veces el padre exige, pero no aporta, critica, pero no ayuda. Casi siempre se da eso, fíjate. Que el padre más exijón y el niño más rebelde es el que menos colabora y el niño más rebelde es el que distorsiona a veces cuando se da una clase. Ah, ok, gracias. ¿Jocelyn, algún comentario? Sí, sucede eso que dice la compañera, ¿verdad? Que muchas veces entran en conflicto las partes de lo que es la comunidad educativa, ¿verdad? Entran en conflicto lo que es los padres de familia con los docentes, por ejemplo, porque quieren, unos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces la convivencia ya tiende a salirse de lo que es la armonía, ¿verdad? Y también hay un enfoque que es el derecho humano, ¿verdad? Que tendría que ser identificar aquellas cosas, aquellas violaciones y desigualdades que se dan en que es el aula. Sin embargo, no se cumplen, ¿verdad? Solo se estipulan, pero deberían de, para evitar que pasen este tipo de situaciones, ¿verdad? Es como si fueran, estos enfoques son como mediadores entre las relaciones que tienen los actores de la convivencia, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más, algún comentario de los demás compañeros que tenemos ahorita? Licenciada, cuando más se ve que se rompe esa convivencia escolar es en las reuniones, ¿va? Yo así me he fijado, que a veces la maestra da las opiniones y el padre de familia siempre tiende a atacar al profesor. Yo eso he observado, yo nunca he participado en esas cosas, solo observo, pero yo donde se rompe más la convivencia escolar es en las reuniones que se hace con el docente y los padres de familia. Al final salen intimidando a la maestra o al Sí, maestro ajá, y el maestro es el que tiene toda la la ley culpa. contra el hijo. Ujú. Sí. A esa parte quería llegar. Muchas veces exigimos derechos, pero díganme, ¿dónde quedan las responsabilidades? Ah, existen diferentes tipos de padres. Hay padres que siempre están pendientes de las actividades de sus hijos, de las tareas, están ahí pendientes de su proceso de aprendizaje. Pero existen otros tipos de padres que pues se consideran como padres cometas, aparecen una vez al año o dos veces al año, aparecen cuando los van a matricular, en algún dado caso, y cuando va a finalizar el año. Pero ¿qué pasó durante todo ese proceso que ese niño o ese adolescente cursó? ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo con él? ¿Quién llegó a las reuniones? El problema que muchas veces suele pasar es que el estudiante va mal en lo que va del ciclo, va arrastrando materia, va dejando eh, exámenes, pero ¿por qué no se hace algo en el momento en que eso está pasando? Sino que tenemos que esperar que termine o culmine un trimestre o termine fin de año para decir, ah, sí, el joven iba mal, ¿verdad? ¿Por qué dejan todo a última hora? Yo una vez cuestioné ese hecho, ¿por qué los maestros hacen eso? Pero fíjense que en sí no es en sí el maestro, sino que muchas veces el maestro manda una nota al padre, pero muchas veces esas notas no llegan a los padres. O el padre recibe la nota, pero por A o B motivo no asume de alguna manera parte de su responsabilidad.
Entonces, por eso los derechos humanos hablan también de derechos, valga la redundancia, pero también nos hablan de las responsabilidades que tienen los niños y los adolescentes en su proceso de formación. ¿Alguien ha leído parte de eso? Yo tengo una duda que sería un poquito. Ahí dice, ¿verdad? Porque hicimos una tarea de investigación. Para 6 o 15, algo así. Pero hay que hacer una pequeña presentación, ¿verdad? Entonces dice ahí que usted nos va a asignar qué fechas y quería saber si eso va a ser hoy, ya que creo que es la última tutoría que tenemos. Sí, es la última tutoría que tenemos, pero a partir de la otra semana podemos, el día jueves que nos correspondía, ¿verdad? La tutoría de repaso, en ese espacio poder abarcar los que logren pasar. Vamos a tener que 2 horas y si no, pues nos vamos a coordinar con el tiempo de ustedes, e igual, ¿verdad? Que yo tenga la disponibilidad para poder escucharlos. Pero sí va a ser muy importante, porque según leyeron, se les van a hacer una serie de preguntas para dar respuesta a la investigación que ustedes han hecho. Entonces el jueves a las 8. Sí, sería a las 8. Los que se vayan conectando, pues igual esos irían avanzando. Vale, gracias. Lo vamos a hacer aquí. Y que yo no entiendo esa parte que estaba diciendo la compañera. Es de ese trabajo de investigación, ¿va? Sí, es que lo que tenés que hacer es una presentación en PowerPoint. O como vos querás, pero proyectarla aquí durante la tutoría. Eso va a ser el jueves a las 8 y lo que vas a hacer es hacer la presentación sobre lo que fue tu trabajo de investigación y hablar las partes principales de lo que contiene lo que investigaste. Correcto, la parte más relevante es como que usted vaya a dar es como que usted está dando la tutoría, Celia, así como yo proyecto. Así como fue usted su exponencia que fue un domingo, cuando se acercaba el Día de la Mujer. Correcto. Ya. Entonces ustedes van a ir exponiendo, yo voy a ir preguntando. Si existen dudas, pues yo voy a ir preguntando en ese momento y ustedes igual me van a ir dando respuestas. Pero si gustan, pues lo dejamos para el final, lo desarrollamos más y despejamos todas las dudas, porque ahorita creo que no estamos todos. Y ya cuando esté la mayoría, pues. Va, está bien. Y pues ahorita continuemos con la parte de la temática. Ok, entonces estamos hablando de esa parte de la educación inclusiva. También es importante que hablemos lo que se refiere al ámbito escolar, las normativas vigentes, que aquellas leyes que van a garantizar que los niños y los adolescentes asistan a clases en instituciones educativas. Ahora bien, esto me va a decir usted, pero eso aplica con lo presencial, licenciada. Sí, yo le voy a decir, también aplica con lo virtual. Lo importante en este caso es que los niños reciban la educación. Miren, yo estoy clara que con eso de la pandemia, pues los sectores más afectados son los los de parvularia, los chiquitos, ya que constantemente ellos requieren con el aprendizaje bien personalizado, porque es bien ilógico dejar a un niño frente a un computador o frente a una tablet y el niño, o sea, la atención, como ustedes saben, para captar la atención de un niño es bien complicado y se aburren con facilidad. Entonces ahí es donde tenemos problemas en este momento en cuanto a educación. Los kinderes son los más vulnerables en este momento. También tenemos problemas con los de básica, ¿verdad? Primero y segundo. Ya en tercero, pues el niño ya puede leer, ya se va adaptando a otro tipo de ritmo educativo. Pero ahorita en esta situación, el ministerio pues está preocupado porque se dé esta educación inclusiva y sobre todo de manera afectiva. Imagínense cómo voy a dejar yo a un niño. Vaya, el niño tiene clases ¿qué? Motricidad fina. Y la maestra al frente, ¿y cómo la maestra va a saber que el niño está haciendo la actividad? Entonces ahí se requiere el acompañamiento del padre o la madre o la persona encargada de cuidar al chiquito.
Pero esto es muy importante, o sea, tenemos que equilibrar de hacer un equilibrio en este tipo de situaciones. Pero bien, ahí estamos y pues es un proceso bastante complejo el que tenemos ahorita. Ahora bien, vamos a entrar ya a la parte de lleno de donde nos habíamos quedado de las estrategias metodológicas para mejorar la convivencia escolar. Celia, ¿podría leerme la parte de qué es convivencia escolar, por favor? Permítame que voy a ponerle la luz. La convivencia escolar está constituida por el conjunto de relaciones humanas que se establece entre todos los actores que forman parte de su institución educativa, estudiantes, docentes, directores, padres, entre otros, en un plano de igualdad y respeto por sus derechos y deberes. Ok. Ok, gracias. Bueno, como sabemos, pues existen diferentes estrategias que van encaminadas hacia determinadas actividades donde se ve implícito la diversidad que tenemos de todos nuestros estudiantes. Como bien lo leyó Celia, la convivencia está constituida por una serie de relaciones humanas que se van estableciendo con los diferentes actores que tenemos dentro del centro escolar. No solo es estudiantes docentes, sino también, escuchen bien eso, sino también está, si en la escuela hay alguien de enfermería, pues la enfermera. Si hay trabajador social, pues este. Si existe un psicólogo o psicóloga, también ella. El señor de la limpieza, el portero, los padres, la señora del chalet. Existen diferentes relaciones que se van dando en el proceso formativo. Muchos de estos actores se percatan de las diferentes situaciones que cada uno de estos niños o esos adolescentes están viviendo. Podemos ver los cambios que están manteniendo en su formación, cuando de repente vemos un joven que ha sido muy tranquilo, pero de repente este adolescente empieza a reaccionar de otra manera, empezamos a ver que algo está pasando con este joven. Como podemos ver, la convivencia la podemos apreciar cuando vemos que los jóvenes interactúan de una manera buena entre ellos, pero de repente empiezan a haber fluctuaciones, hay conflictos entre ellos. De repente la sección A no puede ver a la B y la B sucesivamente no puede ver a la C. ¿Se recuerdan que habíamos comentado de eso? Que muchas veces el docente dice, los de tal salón son mejor portados que ustedes, los de tal salón siempre tengan las actividades, ustedes no. Tal salón es el problemático y los van etiquetando por salón y no necesariamente puede ser todo el salón, sino que puede ser uno o dos estudiantes que estén generando algún tipo de situación, pero usualmente se generaliza, ¿verdad? Cuando decimos, tal grupo está haciendo esto, tal grupo está haciendo lo otro. Entonces, hay que ver ese tipo de situaciones. También hay que mencionar que pues los factores de la prevención son varios, pero ¿quién más me puede decir algo de la convivencia escolar? Me gustaría escuchar ejemplos. A ver, veamos. Que yo siempre decía que porque donde estudiaban mis hijos hacían las cosas de una forma bien diferente. Ajá. Nunca hacían clausura, nunca. Solo entrega de notas. Y nadie se daba cuenta cuando el alumno obtenía mejores notas porque ellas, las monjas, llamaban al alumno y el alumno se presentaba con el papá y a él le daban su mérito, pero en privado, nunca lo hicieron en público. Y cuando había problema, directamente le hablaban al papá y que se presentara y hablar solo con él. Y yo decía, ¿por qué son tan protocolarias? Pero veo yo
que era la mejor forma de evitar rivalidades entre los alumnos, ¿va? Podría ser. Aunque recuerde que para estimular la competencia entre los estudiantes hay dos tipos de competencia, la competencia positiva y la competencia negativa. En este caso se puede estimular la competencia positiva, ya que a muchos alumnos les gusta mantener primero, segundo, terceros lugares. Para otros se vuelve un reto el formar parte de un cuadro de honor. Entonces, en mi caso personal, soy del lema de que se debe reconocer en público el esfuerzo de los estudiantes. Más en cambio, cuando se debe de llamar la atención, se debe de hacer en privado. Son dos cosas y eso aplica como reglamento para padres. Muchas veces como padres elogiamos a nuestros hijos en privado y los regañamos en público. Entonces, de alguna manera empezamos a deteriorar algunos elementos de la autoestima o el autoconcepto que esta persona puede tener. Se abochorna al niño o al adolescente en público y eso no debe pasar. Más sin embargo, se debe reconocer lo positivo de él en público. Se debe demostrar y eso créanme que va a fortalecer la imagen que este niño pueda tener de sí mismo o el autoconcepto más que todo, que va a fortalecer la autoestima. Imagínense que un niño que es abochornado en público va a creer y va a generar lo que es la indefensión aprendida. Se va a considerar inútil, se va a considerar que es incapaz y va a decir, sí, ¿para qué voy a hacer tal cosa? Me van a checar en público. Entonces ahí van apareciendo algunos elementos que van afectando el tipo de interacción que nosotros podemos tener. Pero ojo, no estoy generalizando, eso se da en algunos aspectos. Hay quienes pues de lo negativo sacan lo mejor posible. Y pues, también fíjese que tenía un sobrino que en la clausura él esperaba ser el del primer lugar y se lo dan al compañero y a él le dan segundo lugar y ahí mismo se puso a llorar el niño, mira. O sea, son situaciones pues que de alguna manera van afectando, Sí. pero fíjense que, Celia, hoy que menciona eso, fíjense que es muy interesante y le voy a decir por qué. Sí. Lo que sucede cuando tenemos que aprender a ser tolerantes ante la frustración. Y muchas veces no logramos manejar las frustraciones que tenemos, sino que, vaya, en este caso, usted, perdón, voy a utilizar al niño que me mencionó, a ese sobrino, como referente. En este caso, tenía una ilusión. Él tenía una idea de que iba a salir, que iba a ser del primer lugar, más sin embargo, se llevó el segundo lugar. Muchas veces se da esto por centésimas o milésimas, pero eso no lo hace menor estudiante. Al contrario, esta situación le puede permitir al estudiante mejorar y decir, no, en algo fallé. Se hace una reestructuración en qué posiblemente pudo fallar. Entonces, esto le puede servir como algo positivo o se puede dar el lado contrario, lo negativo, que se devalúe. Pero ahí vienen los reforzadores positivos de la familia y que le dicen, no, hombre, no te preocupes, el próximo año lo vas a hacer mejor. Aplicate, hacelo. Entonces viene ahí la motivación intrínseca de la persona. La persona lleva una motivación. ¿Se recuerdan que ya hemos hablado de motivación? Entonces la persona se motiva y dice, no, mi meta es llegar a ese primer lugar. Entonces voy tras una meta. Voy a adquirir o voy a hacer una reconstrucción de mi aprendizaje para obtener un logro. Entonces ahí estamos hablando ya de ese tipo de motivaciones externas, que es lo que yo voy buscando, un logro. Entonces a este niño se le debe en ese momento, porque se da una crisis, se le debe de apoyar e incentivar y decirle, tú puedes y lo vas a hacer mejor. ¿Están? Entonces, se debe de apoyar a esa persona. Pero muchas veces los adultos solemos ser crueles y le decimos, te ganaron. Yo pensé que te iba a... Entonces, de alguna manera, pues, los minimizamos en ese momento. Pero no, al contrario. Entonces, acá se habla de esa parte propositiva de ayudarle al niño y decirle, no, hombre, lo vas a hacer mejor. Y es ahí como se van generando las metas. Recuerden que una nota no define un estudiante. Recuerden eso. Nunca una nota nos lo va a definir. Por A o B motivo muchas veces sacamos alguna mala nota.
pero solo la persona que está viviendo la situación sabe por qué realmente pasó eso, por qué obtuvo una mala calificación. Así que, jóvenes, no dejen que nadie los defina por una nota. Sí, licenciada, que a mí me pasó que en el cálculo, introducción al cálculo, había que participar en un foro, ¿va? Y yo me batí a puro video porque me cuesta mucho esa materia. Y lo mandé, ¿va? Pero había que comentarlo. Pero como fue lo mejor de que estaba la pandemia y el huracán, esa tormenta que vino, no me, no me fijé que había que participar en otro apartado. Y cuando me puso la observación, el ingeniero me decía que no había participado, que no sé qué, pero el contenido estaba bueno. Pero en el momento dije yo, bueno, me bajó la nota porque no me fijé. Pero yo aprendí bastante de ese foro, porque me había fajado para entender eso de la derivada y no sé qué. Y yo dije, bueno, me puso malo el comentario, pero yo aprendí bastante. ¿Okay? De esa parte se trata. Miren, muchas veces por A o B motivo, pues como Celia lo menciona, andamos apresurados, andamos con tantas cosas en nuestra cabeza. Yo sé que asumimos diferentes roles, pero ¿qué pasa? O sea, una nota no nos define, lo que nos define es el aprendizaje que cada uno de nosotros va teniendo y cómo vamos a utilizar este aprendizaje. Y eso va a fortalecer, pues, mi actuar, mi aprendizaje es significativo, mis andamiajes se van a ver fortalecidos y esto a la larga genera pues un aprendizaje no solo temporáneo, sino que a largo plazo, ya no va a ser a corto plazo, sino que a largo plazo. Y qué bien que se le lo menciona, porque me imagino que eso pasó hace un mes o más ¿Sí? de un mes ¿Sí? y todavía lo menciona. Entonces estamos hablando a largo plazo en este momento, un aprendizaje significativo y eso es bueno. Entonces, pues tenemos diferentes elementos para lograr lo que es la convivencia escolar. Hablamos de los que están relacionados también con la infraestructura, hablamos de los servicios ofrecidos por los que da la institución, hablamos hasta de la voluntad y el compromiso de cada uno, o sea, cómo los estudiantes se van comprometiendo consigo mismo y con la institución para ser mejores día con día. Ahora, con esta nueva modalidad que tenemos, pues existen nuevos retos para los estudiantes. Para nosotros, que ya estamos un poco acostumbrados a lo virtual, pues no es tan complejo. Pero los que recién han comenzado, sí sienten bastante complejo la metodología que se implementa. Y como recordemos que acá el estudiante es el que ejerce el mayor compromiso, igual el tutor que está ahí a la par de ustedes orientándole, pero ya se los he mencionado, nadie va a aprender por ustedes. Si ustedes no estudian, si ustedes no leen, ahí sí van a tener problemas porque no van a comprender el material o la clase que se les esté dando. Si ustedes se percatan, yo busco no utilizar palabras técnicas, sino más que todo relacionárselos con la parte del día a día que cada uno de ustedes vayan teniendo para que de alguna manera puedan asimilar de una mejor manera el contenido, sea más diluible para ustedes. Entonces vemos que acá hay un compromiso mutuo, estudiantes, padres, familiares, me refiero al tío, tía, abuela, prima, aquellas personas que se involucran con nosotros en ese proceso de formación. También hay que analizar la experiencia de las diferentes instituciones educativas que están construyendo una convivencia escolar. Es evidente que dentro de las escuelas pues deben de existir normas, deben de existir diferentes elementos que ayuden a que se dé esta armonía dentro del entorno educativo. Se percatan que en los recreos siempre había un maestro cuidando una zona en particular y era para evitar que se dieran algún tipo de malentendidos en los estudiantes. Muchas veces los niños pelean por todo y por nada. Pelean por una canica, pelean porque el otro no los deja jugar más o solo a él lo busca si juegan pelota. O sea, hay una infinidad de situaciones que se presentan en este escenario.
y pues que de alguna manera va a permitir establecer pautas y mecanismos para la resolución de conflictos de una manera positiva y se deje la parte conflictiva de un lado y de ahí pues fortalecer esta parte. Ahora bien, vamos a hablar de los lineamientos estratégicos que se dan desde el contexto salvadoreño. Acá, como vemos en el cuadrito, tenemos los ejes, la estrategia y la línea de acción. Acá se habla de la participación de los niños, jóvenes y adolescentes. Estamos hablando de una estrategia de aumentar las capacidades y las habilidades de liderazgo positivo del estudiante para fortalecer la toma de decisiones. Miren, si yo tengo un estudiante energético y que todo el mundo lo sigue y llama la atención de todos sus compañeros, este joven se puede convertir en un excelente líder. Como líder, este joven puede ayudarme a mantener el orden. Yo puedo generar una alianza con este adolescente o con este niño que me va a permitir poder mantener la sintonía, ya sea dentro del salón o en la zona en la cual yo esté cuidando o esté trabajando. Entonces vemos que acá la línea de acción habla de implementar programas que vayan promoviendo esas capacidades y habilidades de liderazgo positivo que poseen nuestros estudiantes. Y conforme a la edad que eso vayan teniendo, pues se va generando una diversidad y esto al mismo tiempo les permite interactuar independientemente su edad, la religión, el sexo, la etnia y las condiciones. Muchas veces cuando el joven es apuesto, atlético, pues las señoritas tienen mayor afinidad y pues ya acá estamos hablando ya de los roles que cada uno va asumiendo y estamos hablando de la parte de los iguales, que genera otro tipo de condiciones. También se habla de los espacios de participación para la toma de decisiones del estudiante. Si ustedes se percatan, en muchos centros escolares hacen asambleas de estudiantes y estos tienen voz y voto dentro del centro escolar. Estos son los que negocian la parte de los super recreos, las diferentes celebraciones que se van a dar dentro de la escuela. Lastimosamente, hoy por esto de la pandemia, pues se limitan algunas situaciones, algunas actividades. Por ejemplo, ¿qué actividades se han visto reprimidas? Veamos, los deportes, los infamosos intramuros, las coronaciones que hay durante lo que va del año, las de las flores, creo que es para el Día de las Madres, ¿verdad? Las de El día de septiembre. y el día de las flores. Ajá, entonces se han limitado en diferentes aspectos. Entonces vemos que todo esto permite regular de alguna manera diferentes situaciones cuando se toma en cuenta. De igual manera, yo he visto maestros que han utilizado el liderazgo de sus estudiantes y los han vuelto lo que son los presidentes de los salones y estos se encargan de estar en sintonía con sus demás compañeros, pasan las inquietudes de sus compañeros a los docentes y hasta llevan como un registro de quién lleva tarea, quién no lleva tarea. Yo sé que es un doble trabajo para los estudiantes, pero de alguna manera pues lo están realizando. Y es algo que he podido apreciar en lo que va del año pasado y cómo interactuaban y todo ese tipo de situaciones. ¿Le gustaría ponerme algún otro ejemplo? ¿Jocelyn? ¿O Celi? Creo que lo que más nos afecta, ¿verdad? Es que se limitaron las actividades académicas y que ha sido un cambio bien trascendental, incluso en la investigación, cómo ha afectado la pandemia, ahí puede haber reflejado un aumento de lo que es la violencia y que ha afectado a todos y también dentro de la comunidad. Podemos decir que todas estas actividades que se han suprimido, como usted decía, la coronación, todo esto, afectan de manera directa a los estudiantes, que son los que, las personas jóvenes, ¿verdad? Que se mantienen en constante relación entre ellos y que lo necesitan porque el ser humano es un ser social, ¿verdad? Entonces, esa limitación de todo lo que es estas actividades deportivas y todo eso,
ha significado, pienso yo, un aumento significativo para la violencia. Ok. ¿Celia, algo otro ejemplo? No, yo le iba a preguntar, ¿y usted Sí. cómo ve eso de que los alumnos se tienen que uniformar para recibir sus clases virtuales? ¿Eso es positivo o negativo? Miren, tiene los dos aspectos que voy a mencionar. Puede ser positivo porque los hace sentirse parte todavía, o sea, el uniforme representa que yo pertenezco a X institución. Pero también está el elemento de que muchos hoy con la pandemia han crecido, han engordado y los uniformes no les quedan. Entonces, al momento que les están imponiendo utilizar un uniforme o comprar el uniforme, esto los desmotiva porque no les queda el uniforme. Entonces está como los dos lados. Yo considero, a criterio personal, de que no se les debe de exigir el uniforme, porque de alguna manera genera incomodidad para ellos. Yo estoy clara que es parte de, ¿verdad? Pero considero que están en casa y pues es bien ilógico que estén utilizando el uniforme desde la casa. Aparte, aquellas señoritas o aquellos caballeros que usan chaqueta, imagínense con estos calores en la casa, y es bien complicado y no quieren ni que se quiten la chaqueta. Entonces, y muchos se encierran en sus habitaciones para tener clases y ahí están, ¿verdad? Entonces es bastante tedioso y complejo. Y a mi ver, no lo deberían de utilizar, a mi ver, pero Bueno, que están las normas de cada institución y pues están haciendo prevalecer esa parte de su reglamento interno. Entonces es bastante complicado, pero bueno, ahora vamos con otro eje, la educación familiar. La educación en la familia y la comunidad activa para la convivencia y cultura de paz con perspectivas de género. Miren, es bastante importante el rol que asume la familia. Recordemos que es la primera escuela que tienen nuestros hijos y de ahí parten a los diferentes centros escolares. Entonces acá se busca de promover programas dirigidos a familias con buenas prácticas y resultados evidentes para una sana convivencia y cultura de paz. Como en otras ocasiones ya lo he mencionado, muchos de nuestros estudiantes tienen problemas en los centros escolares y vienen jalando o vienen arrastrando dificultades que existen en casa y que las llevan a la escuela y viceversa. De la escuela también se las llevan para casa. Si hay problemas en casa, también hay problemas en la escuela y eso lo va arrastrando. Entonces es muy importante la convivencia en el seno familiar, es muy importante. También la promoción de la seguridad social y ambiental en el ámbito escolar. Miren, debemos de reducir los riesgos ambientales en las instituciones educativas. Y acá estamos hablando de COVID. Tenemos que reducir riesgos. Recuérdense que la población de los niños y los adolescentes en su mayoría son asintomáticos. Pero ¿qué sucede? Si ellos entran en contacto con el virus, ellos van a llevar el virus a casa. ¿Y qué va a pasar en casa? En la casa están las personas más vulnerables. En este caso, si hay abuelos, si hay tíos mayores de edad y que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, bronquitis, asma, entonces van a ser más expuestos o más propensos a este tipo de situaciones. Entonces, es de hablar de esos planes de protección que están buscando. Por eso es que el Ministerio de Educación está ahí, ¿verdad? Diciendo de que hasta nuevo aviso las clases presenciales o cómo se van a evitar este tipo de riesgos ambientales, ya sea por cambio climático o la perspectiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Pero también recuerden que debemos de estar claros de las normas internas que tiene cada centro escolar. También hablemos de la coordinación y la articulación interinstitucional para fortalecer las comisiones de protección escolar. Entonces, cuando nos invitan a reuniones, vemos que siempre toman un acto protocolario, no se está más de 2 horas en un lugar, y se toma el distanciamiento. A mí me ha tocado ir a reuniones de padres de familia y pues eh, solo estaba la par de mi hija y de ahí hay como 1 metro y ahí hay otros padres con otros niños. Entonces, no solo citan a todo a toda la escuela, sino que
lo llevan por salones, entonces es más corto el tiempo que le dan para dar las informaciones. También hay que hablar de la formación en convivencia escolar y cultural de paz. Acá los docentes y las personas administrativas están formados y van haciendo diferentes situaciones. Acá vemos que hay que evaluar y acompañar prácticas docentes fundamentales y las competencias. O sea, acá estamos hablando de igualdad sobre convivencia escolar y cultura de paz. Miren, qué importante es hablar de este tema. La cultura de paz es tan importante, pero lastimosamente muy pocos hablamos de cultura de paz. Cultura de paz no solo se trata de decir, no, estamos en armonía, aquí no pasa nada, todos estamos en paz. No, no solo se trata de eso. La cultura de paz implica hablar de valores, implica conocer de diferentes elementos o situaciones que de alguna manera pues me van a ayudar, me van a permitir a mí el poder estar interactuando o el poder enseñar los valores de convivencia. O por ejemplo, el saludo. Si nos percatamos, muchos niños no saludan. Entran como que son animalitos. Muchos adolescentes pasan en medio de uno y ni siquiera dicen con permiso, sino que pasan. Entonces no solo se trata de hablar de paz, 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 no. Se trata de enseñar valores, se trata de enseñar otro tipo de elementos que van a fortalecer para obtener una cultura de paz. Entonces, el equipo de convivencia va a estar integrado por diferentes elementos. Entonces, acá vamos a hablar de que se necesita educar tanto en la parte psicológica, en la parte social, el docente que representa los diferentes niveles, quienes están elegidos por equipos, o sea, necesitamos un equipo mediador para promover buenas prácticas de convivencia escolar, generar espacios de reflexión sobre cómo se convive dentro de la escuela y no solo dentro de la escuela, sino también el salón, la escuela y sus alrededores, crear proyectos preventivos para el mejoramiento de la convivencia escolar. Hacer participaciones, concursos que me permitan a mí poder vincular un salón con el otro. Vaya, por ejemplo, yo sé de un centro escolar que hace de que cuando los alumnos no se llevan bien entre secciones, a final de año, los del A, una parte del A pasa para el B y una parte del B pasa para el A. De alguna manera van a tener que interactuar porque no van a pasar divididos todo el año. Entonces los involucran. Al principio sí cuesta porque es un cambio radical el que se da, pero por lo contrario, pues los adolescentes se van integrando, van realizando otro tipo de elementos, otro tipo de interacciones y eso va desarrollando lo que es la práctica o el fomento, o mejor dicho, un objetivo va a ser que contribuyan al fomento de prácticas para el desarrollo de la paz y de la democracia. Y esto a su vez va a permitir un crecimiento valórico y ético de todos los integrantes del centro escolar y así también como del aula. Cada uno de ellos va a aportar un logro, o sea, los objetivos, y esto va a ir respecto a las diferencias individuales que cada uno de ellos tiene. La participación responsable en la creación de climas adecuados para el aprendizaje, que es lo más importante que estamos buscando acá. No sé si tienen dudas o comentarios, jóvenes. Yo tengo una duda, Lick. Así como nosotros que somos futuros docentes, yo quisiera saber cómo trabajaría uno en línea con los alumnos si fueran alumnos pequeños. Porque, por ejemplo, los alumnos pequeños tienden a no hacer mucho caso de las indicaciones por parte del docente que lleva la clase, ¿verdad? Entonces, los niños por lo general se distraen mucho y no suelen poner atención plenamente en lo que es la pantalla de la computadora, ¿verdad? Entonces, no escuchan mucho las indicaciones, cómo puede hacer uno de docentes para lograr llamar la atención del niño, ¿verdad? Sobre todo cuando esto de la pandemia nos ha venido a modificar esto y a lo mejor con los adultos es diferente porque los adultos tienen diferente forma de ver las cosas, ¿verdad?
pero con los niños sí se dificulta, he visto yo, que se dificulta un poquito más que los docentes lleguen a darse a entender. Por ejemplo, yo tengo mi niña pequeña, ¿verdad? Entonces ella recibía clases así en línea y no mucho se concentraba en lo que decía el docente. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Vaya, en ese caso, pues es bastante complicado, como ya usted lo mencionó, yo igual lo he pasado con mi sobrino, que el otro día yo le hacía eh, un llamado de atención porque mi hermano lo trae y me dice, él está en clases, pero la maestra, creo que el método es el que falla. Y no considero que exista un método perfecto, pero es bastante complicado porque todos los niños requieren la atención de la maestra, pero de repente la maestra está explicando algo y los niños están, señor, 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 mire esta cosa. Entonces, yo creo que acá más que todo se requiere de un compromiso, que esté el tutor, en ese caso el papá, un hermano, pendiente de lo que está realizando el niño. Como les mencionaba al inicio, esto requiere de un acompañamiento, más que todo con nuestros pequeños. Recordemos que se les dificulta la atención a ellos. Los niños pueden estar atentos a una actividad 10 minutos alargándolo. Así, exagerado, 10 minutos captamos la atención de ellos, pero de repente si esto les aburre, automáticamente ellos dejan la actividad. Eso me pasaba a mí con mi sobrino. Mi sobrino, él ya lee, mi hermano le enseñó a leer, entonces de repente la maestra empezó a explicarle que cómo tenían que leer, ¿verdad? Cómo se pronunciaba un fonema, una vocal. Entonces cuando él ya miraba eso decía, ah, eso ya lo puedo, eso ya me lo sé. Entonces para él era aburrido estar recibiendo eso. Entonces decía él, ah, me voy a poner a jugar. Y se salía del classroom para empezar a jugar. Entonces venía yo y le decía, no, vas a recibir la clase, pero me decía, es que ya me la puedo, ya la sé. Y cuando la maestra le decía, a ver, le decía el nombre a mi sobrino, ¿cómo dice acá? Entonces él ya decía la palabra y decía, muy bien, que no sé qué. Y ya puedes leer, sí, y le ponían textos para que le empezara a leer. Entonces él me decía, eso ya me aburrió porque ya lo aprendí. Pero yo sé que el ritmo de aprendizaje no es igual para todos los niños. Entonces la maestra tenía que luchar con ese desfase de que unos iban más adelantados y otros iban más atrasados. Entonces yo creo que acá se necesita tener el apoyo de las personas, por ejemplo, el tío, papá, mamá, hermano, primo, alguien cercano que esté con el niño constantemente y irle orientando con base a lo que la maestra o el docente esté explicando. Yo sé que también se volvió una parte tediosa para los padres y decían, puchica, yo estoy haciendo el trabajo de la maestra, a mí me deberían de pagar por la maestra. Yo sé y entiendo, fueron las quejas que se recibieron durante todo el año de que los padres hacían las tareas de los maestros, que ya estaban cansados de las tareas que mandaban los maestros, pero es por lo mismo, o sea, no hay un método exacto. Yo lo que sugiero es que se dé un acompañamiento al niño, en este caso cuando están pequeños, y es lo que usted mencionaba, Jocelyn, que usted está con su hija, pero hay un momento que se vuelve estresante, y no me lo van a dejar mentir. Yo sé que Jocelyn lo experimentó, o sea, se vuelve tedioso, y hasta se desmotiva la persona que está ahí enseñando. Pero creo que se debe trabajar de otra manera con los niños pequeños. Quizás, quizás digo yo, debería ser de que los debían derrotar por días a los niños, un grupo pequeño, mínimo de niños por salón, tal vez 5 niños, pero alguien me va a decir, pero mire, licenciada, ¿cómo lo voy a llevar a la escuela y tan reducido el espacio? Y yo les diría, yo veo tantos niños sin mascarillas en los centros comerciales, en las colonias, y pues ahí andan, ¿verdad? Pero somos una sociedad muy compleja. Pero yo consideraría que sí deberían de ir un día para recibir clases y no perder esa parte de la convivencia escolar. Pero es mi punto de vista. Sé que pueden haber otras mejores alternativas, pero están bien complejas en este momento, Jocelyn. No sé si le despejo o si le dejo más dudas de las que ya tenía. Félix, yo creo que es un tema bastante complejo incluso para los docentes universitarios porque capturar la atención de un grupo
de una manera en que estén pendientes de todo, ¿verdad? Es bien difícil porque yo siento que todo esto del estrés, todo esto de estar pegado a una computadora, eso es lo que a los alumnos les afecta. Y fíjese que en la investigación que hice, ¿verdad? Como ya la subí, ahí he logrado ver cabal estos repuntes de violencia que han tenido los estudiantes por el mismo estrés que ha generado todo lo de la pandemia. También muchos no han estado familiarizados, aunque han estado familiarizados con las plataformas. Todo el contexto les afecta bastante emocionalmente y eso hace que no puedan desempeñarse como quisieran, ¿verdad? En lo que es las actividades académicas. Incluso muchos docentes, muchos tutores, se han visto bastante afectados también. Sí, comprendo perfectamente la postura que me está dando Araceli, y en efecto sí había revisado que había subido la tarea. Le felicito por haberla subido antes de. E igual, ¿verdad? Estamos todavía en el proceso para poderla subir la tarea. Gracias. Bien, también hay que hablar de la parte de la institucionalización de la convivencia escolar desde una cultura de paz con perspectiva de género. Acá estamos hablando de la articulación del sistema educativo para la convivencia escolar y la construcción de esta. Acá, como podemos ver, hablamos de una comunicación de procesos. Acá se debe de diseñar, se debe de fortalecer y también se deben desarrollar campañas de comunicación para fortalecer la convivencia escolar. Miren, es bien complicado esto de la convivencia escolar, ya que estamos en un entorno bastante complejo, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes temperamentos y pues es muy difícil acoplarlos a todos en un mismo complejo. Entonces debemos de hacer un monitoreo de evaluaciones de convivencia para el desarrollo de la gestión educativa. Se deben de fortalecer las redes de los directores, de los docentes y competencias, pero muchas veces se está peleando hasta con el director. Muchos maestros no concuerdan con la postura que tiene un director, entonces ahí hay conflictos. Desde ahí empiezan los conflictos de convivencia. De ahí y esto se va transmitiendo y de alguna manera pues se retransmite y se pasa a los estudiantes. Entonces vemos que hay que generar pues diferentes competencias, hay que fortalecer la convivencia positiva dirigida a la comunidad educativa y más que todo pues tomando en cuenta la consideración de los enfoques de la presente política. Entonces se deben de retomar diferentes elementos que van a ayudar o van a fortalecer las diferentes situaciones que se están dando. Ahora bien, vamos a hablar también de la escuela como un factor de protección ante la violencia social. Miren, esto es bien complejo cuando hablamos de protección de violencia social, cuando muchas veces sabemos de que afuera de las escuelas hay peligro para los estudiantes. La violencia escolar, ya sea física como verbal, es un problema de primera magnitud para la comunidad educativa y la sociedad en general. Cuando la situación no es puntual, sino que se dilata en el tiempo, muchos casos durante meses o años normalmente van aumentando la gravedad de las acciones y se habla hasta de acoso escolar y empezamos a hablar del bullying. Cuando de repente no tomamos acciones en cuanto a diferentes elementos que se van presentando. Entonces vemos acá que hablamos de normas de convivencia, son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el espacio, el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten en un lugar y en un momento determinado. Estamos hablando de diferentes elementos que se deben de conjugar en este aspecto. Estamos hablando también de que cada uno debe tener un rol específico. Acá estamos hablando de entorno social y familiar, pues como sabemos, el primer factor de protección lo constituye un entorno social y familiar saludable y sobre todo funcional. Pues de esta forma es más fácil que los estudiantes o la familia de dicho entorno, especialmente los niños y los jóvenes, cuenten con unos recursos psicológicos positivos y válidos para una solución asertiva de los conflictos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no sabemos resolver
los conflictos internos que hay en casa. Voy a poner un ejemplo. No quiero dañar susceptibilidades ni quiero que nadie se dé por ofendido, pero ustedes saben que a mí me encanta ponerles ejemplos prácticos. Un ejemplo de una resolución asertiva de los conflictos. Muchas veces sabemos que en nuestra sociedad actual, y es uno de los principales problemas que tenemos como sociedad, son las madres solteras y también los padres solteros, porque ya no es una excepción que solo existan madres solteras, también hay padres solteros. Yo conozco muchos casos en particular. Ahora bien, ¿qué sucede? Muchas veces la madre o el padre transmiten la frustración hacia el hijo. Y me dice, pero ¿y cómo? Le voy a decir cómo. Muchas veces, como cuando la pareja daña ya sea al hombre o a la mujer, le decimos que es una mala persona, empezamos a hablar en mal, ya sea de ese padre o de esa madre ausente, empezamos a hablar mal, mal, mal. Entonces el niño, la niña o el adolescente se va creando una imagen y va teniendo una perspectiva de una persona y la ve mal. Entonces, si la madre no resuelve asertivamente el conflicto interno que tiene de sus emociones o la frustración que ha tenido ante su pareja, esta va a retransmitir lo que ella vive al niño y al adolescente. Entonces, este adolescente va a creer, va a crecer y va a creer que lo que la mamá vivió o lo que el papá vivió es un modo de vida y va a replicar nuevamente los conflictos que la madre o el padre no ha podido resolver. Entonces, ¿qué es lo mejor? Cuando hablo de un recurso psicológico positivo, a los niños no se les debe envenenar la mente, a los adolescentes no se les debe envenenar la mente. ¿Qué pasa? Hay un momento en que ellos están chiquitos, de 1, 4, 5 años, muchas veces no captan qué es lo que está pasando en su entorno. Pero hay niños que a los 5 o 6 años son muy, ¿cómo les digo? Son muy inteligentes y asimilan con facilidad muchas cosas que están pasando. Entonces, ¿qué sucede en este caso? El niño se crea un patrón y entra en conflicto y de repente vemos niños inseguros, vemos adolescentes inseguros, jóvenes celosos, niños celosos que no pueden ver de que papá o mamá esté dándole afecto a alguien más porque estallan, tienen inseguridad, se van a sentir desplazados. Entonces ahí empezamos a generar conflictos a esa pequeña edad, porque no hemos resuelto nuestros problemas personales y los hemos transmitido a nuestros pequeños. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacer resoluciones asertivas de conflictos para no retransmitir a nuestros hijos este tipo de conflictos psicológicos que estamos pasando. No sé si tienen alguna duda o algún comentario con respecto a esto que les acabo de mencionar. Quizás Lee, que en esa situación en verdad se necesita mucho apoyo psicológico porque a veces las situaciones se dan y uno no cae en cuenta que esté replicando en la misma situación. Por ejemplo, yo soy hija de una madre soltera. Mi mamá jamás me habló en mal de mi papá ni nada, al contrario, ella me hablaba cosas buenas y nunca me envenenó el corazón, por así decirlo, y de alguna manera yo terminé replicando la misma situación. Entonces, por eso soy madre soltera, pero no me gustaría que de alguna manera, como le digo, inconsciente, mi hija replicara ese mismo patrón. Claro, comprendo. Para eso se deben de cortar lazos, se deben de cerrar círculos. En mi caso personal, lo voy a poner de ejemplo, yo también vengo de una madre soltera y soy una madre soltera. Ya mi hija va a cumplir 18 años eh, y he sido siempre, como ella dice, papá y mamá para ella. Pero en mi caso personal, yo igual nunca le hablé mal del padre. Al contrario, yo sufría porque mi pequeña creía de que todo lo que yo le daba era parte de papá. Y yo no le quité esa ilusión porque decía, decirle, no, eso no te lo da él, era dañado. Con el tiempo ella pues supo asimilar y supo distinguir quién era quién.
y conoció a ambos lados. Y pues creo que eso me ha favorecido de alguna manera, porque ahora sin que yo le haya dicho, él es así, él es así, ella pues ha sacado sus conclusiones y me dice, no. Ella me dice, mami, discúlpame, me dice, yo te culpaba a ti, pero ahora ya tiene ella su propia resolución de conflictos y pues ella trata de mejorar. Yo le digo a ella que ese tipo de cadenas se deben de cortar y pues yo le digo, se va a cortar cuando tú cases, cuando tú formes un hogar, ahí se va a cortar esa cadena. Pero le digo, sí, pues la vida no te da para estar en una relación estable, pues igual uno debe salir por salud mental, no debe de aguantar en nombre del amor, que es uno de los errores que se cometen, que mucha gente dice, no, yo aguanto en nombre del amor, yo aguanto por los niños, yo estoy con ella por los niños. Es parte de los errores o las diferentes situaciones que se van presentando. Pero ya esa es otra asignatura, pero igual entra en la parte de la prevención de la violencia. Y pues como hablamos de esos aspectos psicológicos positivos, nos van a ayudar a tener una resolución asertiva de los conflictos. Y esto mejora, ayuda a que nuestros hijos o nuestros niños o adolescentes puedan resolver asertivamente las diferentes dificultades que se les presentan sin llegar a los golpes dentro del salón de clases o dentro del entorno escolar. Ahora bien, la escuela es la potenciación desde la escuela los valores prosociales y el aprendizaje de habilidades empáticas. Acá jóvenes se perfilan como pilares fundamentales para construir un entorno para evitar, o mejor dicho, bueno, dentro del entorno se da el acoso escolar que muchas veces es percibido por la mayoría como una conducta indeseable y reprobable. Entonces debemos de aprender a que nuestros chiquitos aprendan a conocer eso del acoso escolar. El hecho de que le exijan dinero, le quiten su comida, o lo jaloneen, o lo quieran manipular o chantajear. El niño o el adolescente debe aprender a distinguir y nosotros como adultos debemos de estar claros de que debemos de darle nuestra confianza para que puedan interactuar con nosotros, decirnos qué les está pasando, en qué momento les está pasando. Yo sé que muchas veces ellos se guardan ciertas cosas, no nos las dicen completamente, pero nosotros como adultos, como padres, y Celia no me va a dejar mentir, nos percatamos cuando algo malo les está pasando. Sí. Su conducta se vuelve tan predecible y sabemos que algo los está atormentando. Y por más que traten de ocultárnoslo, nosotros parecemos un radar y detectamos que algo anda mal con nuestros pequeños. Pueden ser grandes hombres, pueden ser grandes mujeres, pero para nosotros como padres siguen siendo nuestros pequeños. Y los identificamos y sabemos que algo anda mal. Entonces, pues es de ver ese tipo de situaciones. Hablar con ellos y para poder resolver de una manera asertiva. También es importante hablar de la protección personal, protegerse contra el bullying. Los jóvenes deberían usar valores a nivel personal como competencia, confianza, carácter, conexión y cuidado de los demás. Si a esto le sumamos un desarrollo emocional positivo en 4 áreas básicas, ya sea física, intelectual, psicológica, emocional y social, el número de jóvenes o adolescentes con tendencia a actuar como agresores o como instigadores o sujetos pasivos, esto sería mínimo, lo que permitiría a las víctimas estar en una situación favorable a la hora de defenderse. Y acá estamos hablando del hecho de denunciar o pedir ayuda a un adulto cuando una de esas situaciones se presente. Entonces, ¿cómo saber reconocer que yo estoy siendo víctima de bullying? Por ejemplo, cuando un grupo de niñas me ataca por mi forma de vestir, me empieza a discriminar por mi forma de vestir, o de repente yo he escuchado, ay, créanme, los niños suelen ser crueles. Cuando solo se enteran de que tiene a un papá o tiene mamá, empiezan a decir la huerfanita. La huerfanita o huerfanito. Miren, eso es bien difícil. O cuando la niña es demasiado gordita, los sobrenombres. Ay, es que es terrible. Yo lo he vivido con los niños y es bien complejo poder trabajarlos.
También es importante hablar del aspecto del autocontrol, ya que ese favorece la empatía y la integración social. Al caso contrario, los niños y los adolescentes que no son capaces de controlarse van a provocar conductas antisociales que pueden ser de antesala ante las situaciones de violencia y acoso escolar. También es importante promover la inteligencia emocional en la escuela, si es posible de manera transversal, para que de esta manera se pueda introducir el tema de la resolución de conflictos de manera pacífica y creyendo en el consenso de diferentes asignaturas y contextos y situaciones que se van a ir presentando. Debemos considerar que el acoso escolar no deja de ser una imitación a la escala del contexto escolar de situaciones de abuso de poder, de imaginarios, de diferentes escenarios sociales que consideran el uso de la violencia como una forma válida de resolución de conflictos. Es por lo tanto, jóvenes, importante hablar de este problema que tiene muchas ramificaciones, que para su solución efectiva precisa se debe de hablar de acciones globales y de cambios de mentalidades, lo que en ocasiones sobrepasa el ámbito de la influencia del maestro y los equipos directivos de las escuelas. Y entonces es acá donde entra en juego el rol que los padres deben de tener, el cuidado que los padres deben de dar a los pequeños y así cuidar a nuestros adolescentes. Entonces es bastante complejo hablar de este tipo de situaciones. Créanme que podemos discutirlo durante horas, horas, horas y no vamos a llegar a determinar cuáles son los pasos o los elementos que se deben de seguir. Más sin embargo, tenemos las pautas. También, como lo menciona el material, se ha presentado por Amnistía Internacional los 10 principios globales de un colegio amigo de los derechos humanos que elabora para ayudar a las comunidades escolares de todo el mundo a integrar los derechos humanos. Acá, pues nos hablan de las áreas, nos habla de la inclusión y no discriminación, que es algo que ya les he venido mencionando, la participación, en la parte de la rendición de cuentas, que es un gran problema que se da en los diferentes centros escolares, el empoderamiento a través de la enseñanza y el aprendizaje. Miren qué bonita esta parte. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de empoderamiento a través de la enseñanza y el aprendizaje? ¿Quién me ayuda? Yo pienso que se refiere a que si el niño aprende o le gusta estudiar y aprende más, adquiere más seguridad. Yo eso entiendo cuando dice empoderamiento, y también el padre de familia tiene que cuidar que el niño no se crea más. El hecho que él destaque en áreas, a veces el niño se siente grande, va. Ahí viene el padre y le dice, no, hijo, es que todos están en proceso de aprendizaje. Usted destaca más, pero ellos no. O tal vez en esa área ellos no destacan y usted sí. Eso es lo que yo entiendo. Ok, gracias, Selma. Yo le Dígame, entiendo, ¿verdad? Que empoderamiento a través de la enseñanza quiere decir que como docentes, ¿verdad? Debemos educar a los niños en valores, en hacerles conocer cuáles son sus derechos, en lo que es educación sexual, todos estos temas, ¿verdad? De prevención de la violencia, para empoderarlos. Con esta información nosotros les daremos herramientas para que ellos un día, si sufren violencia, digan, yo voy a denunciar a esta persona agresora sin importar que sea su mamá, sin importar que sea su papá o su pareja, ¿verdad? Y que este empoderamiento les dé, como bien dice ahí, las herramientas para que esta persona se pueda defender y desarrollar plenamente en lo que es la sociedad, porque esa es la función del docente, ¿verdad? Instruir, enseñar para que tome la persona su autocontrol, ¿verdad? Y se empodere de lo que es su vida y que no pueda ser manipulada por otras personas que le causen daño. Ok, gracias, Jocelyn. Mire qué bonito lo que nos está mencionando. Como ya lo hemos mencionado, pues esto es un conglomerado, ¿verdad? De participaciones que debemos de tener. Pero también recordemos que el empoderamiento se basa en el precepto de aprender a aprender. Esto va a provocar que el alumno tenga un papel activo en su propio aprendizaje.
Este cambio de papel por parte del estudiante es su propio aprendizaje y ha estado influenciado por los nuevos medios digitales, ya que estos están produciendo una transformación en la parte del escenario social y cultural. Entonces, desde este punto de vista, podríamos afirmar que el empoderamiento es un proceso de concientización que hace ver tanto al estudiante como al docente las capacidades que nos estaba mencionando Jocelyn, las potencialidades y su relación con el mundo. Cuando hablamos de empoderamiento, el estudiante debe responder a su propio aprendizaje. Debemos mencionar ya que existen tres aspectos importantes del empoderamiento. Eh, Primero, pues tenemos el rol del docente como guía del proceso educativo, el empoderamiento del estudiante con respecto a su proceso formativo y por último, pues tenemos la optimización de los recursos existentes dentro del aula y el entorno escolar que éste tiene. La escuela debe ser un sitio donde se fomente tanto el aprendizaje holístico como el aprendizaje integral de la persona. Y para ello, pues jóvenes, es importante tener en cuenta las necesidades y los intereses de los estudiantes. También las escuelas deben contemplar las experiencias vividas por los alumnos y que estas experiencias deben ser el verdadero material que se utilice en el aula para educar. Entonces, el profesor no solo debe saber, sino también debe ser el mediador del saber. Esto nos propone un cambio en un punto de atención desde la enseñanza hacia el aprendizaje. Entonces podemos concluir con que el empoderamiento del alumnado es un proceso positivo y necesario, puesto que es una forma de conseguir que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del constructivismo? Pues entonces acá entra también esa parte. Los estudiantes se deben desarrollar como personas críticas, independientes y sobre todo creativas. Es ahí cuando estamos hablando de esa parte de empoderarnos. Entonces se le debe de dar a los estudiantes diferentes situaciones, diferentes elementos que van a fortalecer pues su formación. Ahora bien, vamos a avanzar. Veamos. La protección ante la violencia social. Los factores desprotectores son aquellos que reducen la probabilidad de emitir conductas de riesgo o de tener consecuencias negativas cuando se involucren en ellas. Estos factores cumplen una función beneficiosa o de protección en el estado de salud de la persona, ayudándole a su adaptación al ámbito físico y social. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de este tipo de protección ante la violencia social? Buenos días. Quizás haciendo una pequeña remembranza con el último que hablaba, licenciada, hacer énfasis en la parte de la interacción entre los diversos miembros de la escuela, ¿verdad? Y los aspectos relevantes que esto involucra. Entonces, hablando sobre ello, pues nosotros sabemos que en la escuela vamos a encontrar diversos individuos o eventos, podemos decirle. Creo que estos, pues, de alguna manera tienen, en este caso, si hablamos directamente sobre docentes, ser los modelos. Usted hablaba de un intermediario, exactamente, eso es lo que tiene que ser ahora el docente. Ahora bien, esta parte de la protección ante la violencia social, pues, eh, pasa por muchos elementos. Fíjense bien, ahora que estamos en este contexto de pandemia y que la parte virtual es bastante importante, pues desde allí también se puede generar ciertos factores o elementos que nos van a ayudar a ser propicios o portadores de esa parte, como decirle, de esa parte de la violencia. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, eh, cuando los niños tienen acceso a lo que es el material, digamos, a una computadora, tablet, teléfono, todo esto, pues también pueden ellos, de alguna manera, ponerse a ver otras situaciones, otros elementos, otras partes
que no corresponden a lo que para lo que se les ha dado el equipo, digamos, no sé, ya decía yo, teléfono, computadora. Entonces, esos factores, por ejemplo, esa parte puede llevar a incitar la violencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos imágenes como la que estamos observando, muchos de los jóvenes niños podrían tomar como, entonces esto sería bueno replicarlo. Y desde ahí empezamos a hacer. Entonces, esa parte la debemos trabajar más como docentes. Debe dirigirse esa atención más que todo a la parte de convertir a los estudiantes en seres críticos, ¿verdad? Reflexivos, y que ellos tomen sus decisiones y por ende con esto pues llevar a una mejora a esta parte de la educación. Entonces, eh, debemos buscar esos elementos que son necesarios y de que de alguna manera pues van a aportar beneficios, ¿verdad? A las personas. Solamente. Ok, gracias Vladimir. Se extrañaba su aporte. Se le agradece por la participación que nos ha dado. Pues como sabemos, pues la prevención de la violencia en el entorno educativo debe ser muy importante. Bueno, es muy importante. Lastimosamente hay situaciones pues que afectan y que dificultan un poco ese proceso. Hemos venido hablando de la importancia de saber identificar los tipos de violencia intrafamiliar y de género, la relación que estos tienen con el proceso de socialización de las personas. Cuando hablamos de personas, pues nos referimos a la familia, a la comunidad, hasta llegar a la escuela. Entonces, ¿por qué se produce ese tipo de violencia y cómo prevenirla o cómo evitarla? Muchas veces como sociedad nos enfocamos ya en combatirla, pero no en prevenirla. Ese es uno de nuestros problemas que tenemos como sociedad, ya que no prevenimos, sino que hasta que ya está el problema, pues ahí estamos tratando de resolver. Fíjense que yo hacía la mención, hablaba con otra colega en cuanto a esa temática. De repente vemos en las noticias las grandes redadas que hacen de pandilleros. Se llevaron, no sé, tantos pandilleros de una comunidad que se llevaron, ¿qué? 60, 70 pandilleros. Ok, se llevaron al pandillero, pero este tenía familia. ¿Qué pasó con el hijo de este pandillero? ¿Qué pasó con la esposa de este pandillero? ¿Se le dio atención? ¿Se abordó? ¿Qué pasa con ese familiar? Esa era una de mis interrogantes al principio. Luego, el otro escenario, asesinan a pandillero y deja tantos niños y su pareja. Muchas de las pandillas han ido incrementando por el hecho de que la pandilla contraria mató a mi papá, yo me voy a vengar y me meto a la pandilla contraria. Y es así sucesivamente como las pandillas se van nutriendo y se van alimentando y van creciendo, porque muchos de los niños les mataron a su papá o les mataron a su mamá, o se llevaron a su hermano y lo desaparecieron. Entonces, como esta pandilla me hizo daño, yo me voy a meter a la otra pandilla para hacerle daño. Les voy a poner un caso claro que yo llevé aquí en el seguro, aquí en el Bloom. Yo estuve trabajando con los niños con VIH que están ahí en el Hospital Bloom, y hay adolescentes hasta los 18 años, luego salen del programa y pasan ya a los hospitales generales. El detalle de que me decía una niña, les digo niña porque tiene 15 años, bueno, tenía 15 años, ahora debe tener 18. El detalle de que esta señorita, portadora de VIH, ella lo concibió al momento de nacer por parte de la madre, pues no tuvieron el cuidado y la niña se contaminó. El detalle es que ella tenía otro hermano mayor, pero las pandillas se lo mataron. Entonces su manera de venganza, ¿saben cuál fue? Se metió con el líder de las pandillas, aún sabiendo que ella era portadora de VIH. Ella se metió con él
Y estos a su vez, como ellos comparten las parejas, ellos tienen tipos de orgías. Entonces la señorita pues pasó por muchos caballeros. ¿Se imaginan lo que ha pasado ahora con ese montón de gente infectada de virus? Entonces fue una venganza en la que ella tuvo. Se vengó de ellos dándoles una enfermedad terminal. Obviamente estas personas ni siquiera sabían que ella tenía VIH. Entonces yo hablaba con ella y le decía que no era lo correcto porque al final también hasta ella corría riesgo. Entonces me decía ella que qué más daba si ya ella estaba condenada a morir. Entonces era como, se consideraba o tenía una concepción de que era como un ángel de la muerte. Ella, o sea, a ese tipo de personas había que matarlas, esa concepción tenía. Acá hablamos de resolución de conflictos no resueltos, no de manera asertiva, porque al exponerse a ella, pues igual, ¿verdad? Estaba contaminando a otras personas y a estas personas si tenían parejas, ya se imaginan cómo va la cadenita, ¿verdad? De violencia, cómo se va dando, cómo se va reproduciendo este virus. Y hay gente que quizás no tenía ni nada que ver en esa situación, pero al final pues se ven afectados por este tipo de situaciones. Y entonces ese es un ejemplo de violencia social, porque de alguna manera ella fue un ente de violencia social hacia ellos. Igual ella fue violentada, pero también ella también cometió violencia. Entonces pasamos de víctimas a victimarios. Entonces se debe tener un cuidado en cuanto a ello. También es importante prevenir la violencia escolar porque es importante tener en cuenta que las condiciones de riesgo y de protección sobre ella influyen en múltiples y muchos escenarios. Además, es preciso analizarlas desde una perspectiva evolutiva y de distintos niveles, incluyendo acá la interacción del estudiante, la interacción que éste tiene en la escuela, la que existe en la familia, la calidad de colaboración entre ambos contextos, la influencia de los medios de comunicación o el conjunto de creencias y de valores y las estructuras de la sociedad que forman parte de ello. Cuando se analiza cada caso de violencia escolar desde la perspectiva, muchas veces jóvenes se suelen encontrar incontables clases de riesgos o escasas o nulas condiciones protectoras en cada nivel y de edades tempranas. Cuando hablo de nulas o tempranas, muchas veces muchos niños han quedado a la deriva, los cuida hasta la señora en la tienda, un vecino, y no hay alguien que sirva como referente. Entonces, entre las categorías de riesgos detectadas en los diferentes estudios que se han realizado, suele verse reflejados en la mayoría de los casos de violencia escolar. Cabe destacar, jóvenes, la exclusión social o el sentimiento de exclusión, la ausencia de límites, la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación, la integración de bandas identificadas como violencia, en este caso hablamos de las pandillas, la facilidad para disponer de armas, la justificación de la violencia en la sociedad en la que dichas circunstancias se producen y faltan condiciones que hubieran podido proteger tales riesgos como modelos sociales positivos y solidarios, colaboración entre la familia y la escuela, contextos de ocio y de grupos de pertenencia. Y así sucesivamente les puedo ir dando una serie de elementos que se ven influidos en este aspecto. Entonces es importante hablar desde un enfoque ecológico y evolutivo. La violencia escolar se debe de abordar desde parte de esos elementos, desde este enfoque ecológico y evolutivo. Cómo venimos evolucionando como sociedad, cómo venimos resolviendo nuestros conflictos y cómo los llevamos en nuestros diferentes entornos. Muchas veces no podemos controlar la ira o la frustración. Y esto nos activa o nos hace tener detonantes de agresión. Y muchas veces nos desquitamos con el que menos se merece ser ofendido o dañado. O sea, yo no estoy de acuerdo de que vayamos por ahí, ¿verdad? Dañando a la gente. Pero muchas veces estallamos, tenemos arranques de ira, de cólera o frustración y descargamos con la persona menos indicada. Alguien me vio mal y descargo toda mi ira y toda mi frustración. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado, tener un poco de tacto ante diferentes situaciones. Entonces hay que mejorar la parte de la convivencia escolar, prevenir la violencia
no solo ya cuando está, sino que más que todo para mí se trata mucho de la prevención. Se debería intervenir lo antes posible sin esperar las graves manifestaciones que suelen alertar dicha necesidad. Pero ese es un gran problema que nosotros tenemos. Trabajamos ya cuando pasó el problema, no antes o durante se esté dando el problema. Esa es una dificultad que tenemos como sociedad nosotros. La perspectiva evolutiva, analizando las condiciones de riesgo y de protección, pueden existir en cada momento evolutivo en función de las tareas y las habilidades vitales básicas. Acá empezamos a hablar de la comprensión de dichas tareas. Es de gran utilidad para adecuar la intervención en cada edad, ayudando a desarrollar las habilidades críticas en cada periodo, reforzando los logros conseguidos y compensando las deficiencias que se van encontrando. Y esto pues nos va a ayudar a mejorar en las edades anteriores. Debido a esto, pues se debe proponer que la prevención debe fortalecer 4 capacidades fundamentales que le permitan al estudiante establecer vínculos de calidad de diversos contextos, ser eficaces en situaciones de estudio, trabajo, movilizando la energía y el esfuerzo en aspectos precisos y obteniendo el reconocimiento social necesario. Se debe de integrar grupos de iguales constructivos resistentes a presiones inadecuadas y desarrollar una identidad propia y esto me va a permitir a mí generar diferencias que le ayuden a encontrar su lugar en el mundo a cada uno de los estudiantes, a cada uno de esos adolescentes, a cada uno de estos niños. Entonces, por eso se habla del papel que juega el docente en este proceso. Me decía, ay, se oye tan bonito, licenciada. Pues yo le decía, no solo se oye bonito, es algo bonito cuando logramos hacer cambios significativos en nuestros estudiantes, independientemente de la edad en la que ellos se encuentren. Puede ser desde que están en primaria, puede que estén en kinder, en básicas, segundo ciclo, tercer ciclo y aún en la universidad. Nosotros como docentes podemos generar cambios. Y eso es bonito. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. ¿Jóvenes? ¿Se me fueron? No, Lick, no hay dudas. Bueno, de mi parte no hay dudas. Ok. Creo que hoy me inspiré hablándoles. No sé por qué, pero este tema me gusta mucho. Cuando hablamos también de la perspectiva ecológica, hablamos de las condiciones de riesgo y de protección en los complejos niveles, de la interacción que se da entre la persona y el ambiente, a partir de la cual se puede diseñar la prevención con actividades destinadas y vamos a poder optimizar tanto el ambiente como la representación de él y sus posibilidades que va a tener el estudiante, incluyendo los escenarios en los que transcurre su vida, tanto escolar, familiar y de ocio, las conexiones entre dichos escenarios, los medios de comunicación y a su vez en conjunto todas aquellas creencias y las estructuras de una sociedad. Muchas veces estigmatizamos a una persona por decir que viene de una comunidad X. Y de repente dicen, las champas, por decir algo, una comunidad se conoce como las champas. No, este viene de las champas, este es un pandillero. No, este es un modo de vida que tiene ese tipo de gente que vive en ese tipo de lugares. Muchas veces generalizamos. Pero ¿qué pasa? Que de repente de esas champas, como solemos decir, sale un licenciado, sale una maestra. Entonces no se puede generalizar. Entonces debemos de cambiar ese tipo de creencia. Otros decían, cuando yo estaba estudiando en la U, decían, ¿de qué parte viene? Y decía un compañero, yo vengo de Altavista. Uy, solo pandilleros. Otros decían, vengo de Mariona. Ahí matan gente, decía alguien. Y yo La campanera. Campanera, ajá. Y le dije, miren, le dije yo, con todo respeto, le dije, pero yo creo que en todos lados matan gente, le dije, no solo en un lugar determinado, le dije, no solo en Soya, no solo en Apopa, les digo yo, que son de los lugares que aparece con frecuencia la violencia, pues yo no lo voy a quitar, le dije, pero no quiere decir que porque ella viene de Mariona, ella también entra en esa categoría, ¿verdad? Entonces les daba risa porque decían que yo era la defensora, que me había equivocado de carrera, me decían, que yo era la abogada de mis compañeros. Pero es que son cosas que muchas veces generalizamos, ponemos una etiqueta
y volvemos víctimas a las personas en algún momento dado. También, bueno, ya que estoy hablando de víctimas, les voy a agregar una parte. Esto no está en el material. Bueno, creo que la mayoría de lo que les he dicho, les he explicado, no está en el material, pero va a quedar grabado y les va a ayudar para tener un aspecto más amplio de la información. Cuando hablamos de situaciones de las víctimas, acá hablamos hay varios tipos de víctimas. La víctima típica o se conoce como la víctima pasiva. Esta se caracteriza por una situación social de aislamiento en relación con la cual debe considerarse que es una persona con una escasa asertividad y una dificultad de comunicación. Acá una persona pasiva tiene una conducta muy, como la misma palabra lo dice, muy pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos que no tiene poder de defenderse ante la intimidación. Entonces, esto de alguna manera se ve en los aspectos de la inseguridad y la baja autoestima que una persona puede tener. Las características que cabe relacionar con la tendencia observada en algunas situaciones es que las víctimas pasivas muchas veces se culpabilizan ellas mismas de una situación y dicen, no, es que si yo no hubiera hecho tal cosa, a mí no me hubiera pasado esto. Es que si yo no me hubiera ido por ahí, es que si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, entonces estamos tomando un rol de víctima pasiva. Nos culpabilizamos por lo que nos está pasando. Las personas, pues, cuando empiezan a culpabilizarse ellas mismas de una situación y pueden llegar hasta negarla, debido a que quizás se consideran como vergonzosas o lo hacen como que fue por mi culpa que me agredieron. Y aquí entra otra parte del acoso sexual. Entonces, porque ella se viste en chores, ella provoca. Entonces viene la señorita y dice, si yo no me hubiera puesto esos chores, si yo no me hubiera puesto ese vestido, si yo no me hubiera puesto esa blusa, quizás a mí no me hubiera pasado eso. Pero eso es estarse revictimizando. Acá usted no es culpable de ponerse un vestido, un short, una falda corta. Usted es libre de ponerse la ropa que usted quiere. Aquí el problema es la persona que es agresora. Usted no tiene la culpa de que alguien se vuelva agresor, usted no tiene la culpa de verse arreglado y verse más llamativa y que una persona con un trastorno o con una enfermedad mental se vuelva agresora y la agrega a usted. Son situaciones muy diferentes. También hablamos de la víctima activa, que se caracteriza por una situación social de aislamiento y que pues llega también a encontrarse entre los estudiantes con mayor rechazo por parte de sus compañeros. Acá hablamos de una parte superior en la cual los agresores y se ven los agresores y las víctimas pasivas. Acá estamos hablando de una situación que podría estar en el origen de una selección como víctimas, aunque en el caso de las anteriores también podría agravarse con la victimización. Entonces, si yo me revictimizo, puedo generar una tendencia excesiva e impulsiva y actuar y intervenir sin llegar a poder elegir la conducta que puede resultar más adecuada a una situación. Entonces, por eso yo les hablaba de la asertividad, yo les hablaba de esos elementos que me van a permitir a mí el poder mejorar. También es importante hablar de esa parte, jóvenes, de la modalidad de organización de gestión intersectorial para la prevención de violencia. Entonces me he ido metiendo poco a poco para llegar a esta parte. Acá hablamos ya de las iniciativas internacionales, hablamos de las iniciativas sectoriales, iniciativas de gobierno central, las iniciativas no gubernamentales. Entonces es importante que se gestione, que se regulen este tipo de situaciones o en dado caso que se complementen estos ejes, que se realicen diferentes gestiones y modalidades de organización para realizar estrategias de coordinación entre las instituciones que trabajan en temas relacionados a la prevención de violencia, educación, niños y derechos humanos. Es muy importante la vinculación de ambas, pero si vemos de repente estas situaciones como que se quedan un poco en stand-by o se quedan como dormidas muchas veces. En general, los mecanismos de coordinación intersectorial para el cuidado y educación de la primera infancia pueden tener 4 orígenes distintos y son los que vemos acá. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. No.
¿No hay ninguna? No, No, ¿Ninguna por el momento? Bueno, no, licenciada. ok, vamos a ver. Pregunta de retroalimentación de contenidos. ¿Qué normas de convivencias escolares ustedes conocen? ¿Conoce alguien algún tipo de norma de convivencia? Por ejemplo, respetar a los docentes, respetarle entre compañeros. Ok. ¿Celia? Las palabras mágicas que son bien importantes, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Otro comentario, Vladimir? la puntualidad. Yo creo que ya he mencionado algunas, las más importantes precisamente creo que son esas, las palabras mágicas, la puntualidad, el respeto, eh, que son normas que nos van a permitir de cierta manera crear ambientes mucho más agradables que sirven al estudiante. Ok. Ahora bien, ¿por qué se debe involucrar a la familia en el proceso educativo de los estudiantes? ¿Quién me ayuda? Porque dependiendo de cómo el niño se está educando o formando en la casa, eso lo va a ir a plasmar a la escuela. Y si el niño es conflictivo, va a ir a ocasionar problemas al aula. Por eso es importante, porque yo siento que como que es paralela la situación o complementaria, que si el niño o la mamá, en el video aparece algo así, que si el papá empuja a la gente en el bus y después sale el mismo video que el niño pelea con sus compañeros. La mamá sale a tender ropa y a pelear y la niña es conflictiva. Ahí se ve bastante claro eso que usted está mencionando. Ok, gracias, Celia. ¿Alguien más? ¿Un aporte más? Ok, veamos. ¿Consideran que el centro escolar educativo puede ser una entidad de protección ante escenarios de violencia? Sí, ¿Por qué? vaya, porque ahí en ese ejercicio de aplicación me estaba fijando de que hay una unidad de la policía que dice de que si el maestro detecta problemas, ahí hablaba de un alumno que tiene tendencias suicidas, que qué es lo que un docente puede hacer, vaya, está enfocado en la escuela, entonces sí es importante, pero yo en mi aporte puse de que yo también como docente tengo que informarme en qué consiste ese programa de prevención, porque si yo no conozco cómo funciona, yo puedo ocasionar más problemas al alumno. Entonces yo creo que el papel del docente en esa prevención es bien importante que el docente esté empapado de cómo ayudar y cuáles son los pasos que debe de dar para ayudar a los alumnos. Ok, gracias, Celia. Muy amable. Jocelyn, ¿algún aporte extra que quiera hacer? ¿O le gustaría compartir? Considero que a veces, por ejemplo, los... Casi no se le oye, Jocelyn. ¿Habla? Sí, sí, ahora. Sí, considero que, por ejemplo, entre estas normas, ¿verdad? Dice las normas de convivencia, ya mencionamos cuáles son, también hablamos también un poquito de lo que es
la necesidad de que se involucren los padres de familia, ¿verdad?, en el proceso, por ser parte principal de la formación del niño. Y sí, a veces sucede que los niños encuentran un refugio de la violencia que se vive en el hogar durante lo que es el aula, y depende del docente identificar, ¿verdad?, también si son víctimas de violencia, identificar esas conductas que los niños tienen y tratar de ayudarles. Ok, gracias, gracias. Pues como sabemos, se deben de identificar diferentes elementos que están implícitos para poder generar estos escenarios de protección de violencia. Debemos de manejar lo que es la comunicación asertiva, no solo escuchar, ¿verdad?, sino que prestar atención a lo que nos están diciendo nuestros estudiantes. Muchas veces algunos estudiantes se quejan de todo y por nada, pero algo hay detrás de esas quejas. Entonces debemos de prestar mucha atención, y como futuros profesionales pues debemos de tener claro los diferentes escenarios. Debemos de ser empáticos, pero no por ser empáticos debemos de dejar pasar ciertas situaciones. Ahora bien, vamos a hablar sobre la parte que necesitaban que habláramos, ¿verdad? La entrega de la actividad, la investigación diagnóstica. Fecha de entrega la tenemos para el 16 de enero, tiene una ponderación del 20%. Acá igual vamos a hacer la exposición. Como bien lo decíamos al inicio, pues la exposición tiene que ver, ustedes van a exponer lo más relevante que encontraron en su investigación, ustedes lo van a plasmar ahí. Van a sacar todos esos hallazgos, las conclusiones, y para poder poner dentro de lo que es la defensa. Esa la vamos a realizar a través siempre de la plataforma de Microsoft Teams, en una sesión con un horario, y la fecha pues la vamos a poner para el jueves. Yo no sé cuántos realmente vamos a lograr pasar ese día, pero si lográramos pasar todos ese mismo día sería excelente. Si no, pues vamos a programar, no sé si para el día de viernes, no sé cómo están de horarios, no sé si ya terminaron tutorías con otros colegas, o si no, veríamos que otro día la siguiente semana. La cosa de poder culminar esta actividad. Yo puedo el jueves, Lick, tal vez me hace el favor de poder pasar yo primero, porque fíjese que tengo problemas de horario, porque mi niña todavía está chiquita, entonces a esa hora se duerme y tengo que andar atrás de ella a todos lados. Ok, comprendo, no hay problema. Tal vez Pues, ¿A qué hora tiene ya licenciada? a las 8. empezamos a las 8. Ah, bueno. Empezaríamos a las 8, pues yo voy a estar escribiendo en plataforma para saber, para dar un tiempo para cada uno, ¿verdad? Que logremos pasar que unos 6, o si lográramos pasar todos, pues sería fabuloso. Pero igual, ¿verdad? Tengo que ver la disponibilidad de tiempo de los compañeros para que hagan la defensa. Pues se les van a hacer tus preguntas, aunque yo considero que el tiempo que pueden exponer sería unos 10 minutos, para no hacerlo tan largo, ¿verdad? La defensa, 2 preguntas se les van a realizar con base a lo que ustedes han encontrado, pues se imaginarán cuáles serían las preguntas, ¿verdad? Lo más importante que ustedes han encontrado, los hallazgos, esa sería una de las preguntas, los hallazgos, la interpretación que ustedes le dan a dicho hallazgo. Entonces vamos a ir quedando así, que para el jueves iniciaríamos con Jocelyn, y pues no sé si Celia le gustaría ir después. Está bien. Ok, entonces vamos a sumar a los demás compañeros, no sé qué va a decir Natalie, no sé qué va a decir Vladimir, y así sucesivamente sus demás compañeros, para que el día jueves pues podamos ya ir saliendo todos y empezar a subir notas, que es la parte que creo que a todos les interesa en este momento, para saber cómo van, pero creo que ya tienen una idea de cómo van como con sus notas, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, no sé si hay más dudas, hay comentarios con respecto a la tarea. Aprovechen ahorita que estamos acá. No sé si hay más dudas. Voy a leer bien yo cómo es que porque yo ya investigué, pero no he visto la rúbrica y los pasos.
Ahí si tengo dudas, ahí lo voy a escribir. Está bien, Celia, ya sabe, aquí estoy siempre a sus órdenes, igual, Sí, ¿verdad? gracias. Sí, Recordarles muchas que, gracias. ok, un placer. Recordarles que si tienen dudas, comentarios, pues me los hagan saber en plataforma. Yo les respondo. E igual, ¿verdad? Les dejo ahí las respuestas, los comentarios, lo que ustedes me pregunten. Y pues con eso estaríamos resolviendo. Recuerden que ya estamos en la recta final. No pierdan el ritmo, ya falta poco, literalmente poco lo que tenemos. Y pues ya estamos por finalizar ciclo. No sin antes me despido con esta frase: la educación es la vacuna contra la violencia. Así que jóvenes, pues ha sido un placer nuevamente el poder interaccionar con ustedes. No están todos, lastimosamente, pero en su mayoría hay varios acá. Entonces, para mí ha sido un placer saber que están de alguna manera bien. Tomen siempre las debidas precauciones, por favor, si salen a la calle, la mascarilla, el alcohol gel, que miren que es tan necesario e importante. Debemos de cuidarnos ya que hay un nuevo rebrote y pues no me gustaría saber de que algo les pase. Así que jóvenes, pasen feliz fin de semana. Hay dudas, por favor, díganmelas, háganmelas llegar a plataforma, yo con gusto les respondo. Gracias, Liz. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chao, pasen Alicia. feliz Pase fin. muy buen día. Gracias, Vladimir, un placer. Adiós, compañeros. Adiós, jóvenes.